más poderoso, no tenía un mejor ejército, no tenía más número de personas, no era el imperio más grande de la época, no era el más avanzado en la tecnología. No. Es más, Israel crece como pueblo ya grande, de verdad, esclavo en un imperio, dentro de un imperio. O sea, si vamos a hablar de que Dios llama por poder o llama por posición, hubiera llamado a Egipto, hubiera llamado al faraón, hubiera llamado a los hititas, o a los filisteos, o a los mismos cananeos que tenían ciudades fortificadas y todo, ¿sí o no? O sea, si Dios se fijara en esas cosas, no, y tampoco Israel era perfecto ni eran de los mejores, ¿no? Si en realidad Dios se fijara en esas cosas, habría llamado a muchos otros pueblos antes que Israel. Sí. Honestamente, Egipto tenía más dinero. Si Dios se fijara en el dinero, habría llamado al faraón. Tenía más dinero que Moisés, faraón. Sí. Si Dios se fijara en la fortaleza, habría llamado a los cananeos. ¿Se acuerdan de Jericó? Una ciudad fortificada. ¿Se acuerdan del reporte de los espías? Son gigantes, son gente poderosa, son gente fuerte. Si Dios se fijara en la fuerza, habría llamado a los cananeos. Si Dios se fijara en el exterior, habría llamado ¿a quién? Al hijo mayor de David, ¿se acuerdan? Eliab. Pero llamó ¿a quién? ¿A quién? Porque dice que él se fija en qué cosa. No en lo que la gente se fija, sino en el corazón. Y llamó a David. Entonces, Israel es llamado para ser su pueblo, no por algo especial, sino por la disposición, y estoy hablando ahora de Abraham, la disposición de seguirlo. O sea, soy hijo de adoradores de ídolos, crecí en una casa adoradora de ídolos, pero estoy dispuesto a obedecer a un único Dios verdadero. Estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a ir a donde Él me guíe. No por méritos propios. Eso es lo que Dios está mirando de ti. No está mirando tu cuenta de banco, no está mirando de dónde vienes, tu familia, si eres blanco, si eres negro, si eres cobrizo, si eres rubio, si eres de ojos azules o no lo eres, si eres mestizo, si familia de santero o familia de espiritista. Eso no es lo que Dios está mirando. Lo que Dios va a mirar es si tu corazón está dispuesto a ¿qué? A seguirle. Así que Israel se siente privilegiado. Así mismo es. Porque es elegido. Y ese privilegio de sentirse elegido los llevó a ser exclusivos. Estoy haciendo como una introducción para lo de hoy, ¿ok? Al punto de que Israel se siente con derechos y méritos. Ciertamente. Hay que hacerse judío. Equivocadamente. O sea, tú eres bienvenido a nuestra tierra y tú eres bienvenido a nuestras ciudades. Puedes comerciar con nosotros y nosotros comerciaremos contigo, pero tu Dios no es mi Dios. Y tú eres un gentil. No se te olvide eso nunca, que tú eres un gentil y yo soy del pueblo escogido. Yo soy hijo de Abraham. A mi padre una vez, mi papá hacía delivery de medicinas cuando era más joven y salían aquí, como todos los que venimos a este país, que hacemos de todo. Cuando llegamos. De todo hacemos, ¿verdad? Y bueno, pues él hizo las cosas al revés de Mateo. Mateo era colector de impuestos y después se hizo apóstol de Jesús. Y él era pastor y después terminó siendo colector de impuestos en un toll ahí en Miami. Al revés, ¿no? Pero aquí está el punto de que un día llegaron a la casa de una persona judía y la señora le dijo: yo soy hija de Abraham. Tú me lo contaste. Sí. Soy hijo de Abraham. O sea, yo te permito que estés en mis ciudades, yo te permito que tú vengas, yo te permito comerciar aquí, puedes comerciar,
podemos comprarte telas y especias de la India, no sé de dónde. Todo eso está bien, pero tú eres gentil y yo soy hijo de Abraham. De hecho, ella me dijo, pase, y yo iba a pasar un poquito más adentro y dice, hasta ahí. Hasta ahí, porque eres gentil. Hasta ahí. Ahora llega Pablo y dice, tengo un misterio que contarles. ¿Cuál es el misterio? Háblame del misterio. Para que tengamos la idea de dónde viene este concepto, ¿verdad? La palabra misterio en griego lo que quiere decir es boca cerrada. Okay. Eso es lo que quiere decir misterio. Es algo que no ha sido revelado completamente. Es algo que está parcialmente revelado, pero no totalmente revelado. Por lo tanto, el misterio es aquel que es capaz de llevarnos a nosotros a la sorpresa, a esa siguiente palabra. Para muchos, las cosas que no conoce completamente y de pronto le son reveladas parcialmente, le es una sorpresa. Es algo que lo sorprende. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios haya tenido piedad de esa gente que no son como nosotros? Porque vamos ya entonces a ir al punto de qué cosa es el misterio dentro de un momento. Pero ¿cómo es posible que si Dios escogió mi pueblo y yo soy hijo de Abraham, ahora se ha abierto para tanta gente que no son hijos de Abraham? Yo me imagino que algunos judíos, y aquí empiezo a tocar nervios, porque hoy vamos a tocar nervios, y normalmente tocamos nervios. Aquí es donde quizás algunos judíos empezaron a decir que esto era una gracia barata. ¿Han escuchado esa expresión? Porque la gracia cara es donde hay que sacrificar un cordero, hay que circuncidarse, hay que hacer las cosas como tienen que ser. Y hacer todas las fiestas. Las cosas de los sendas antiguas. ¿Han escuchado todas esas expresiones? Y cuando eso no es como es, eso es. Se le está regalando ahora la salvación a todo el mundo, así como así. Ya veo que ahora sí hay silencio en la sala. ¿Cómo es posible que ahora no hay que circuncidarse? ¿Cómo es posible que ahora no hay? Porque una cosa que sí había un modo de hacerse, sí había un modo de entrar a ser un hijo, entre comillas, de Abraham. Cuando una persona intentaba, cuando un judío quería que a un amigo, una persona conocida, que era gentil, o sea, gentil significa no judío, no pertenece a la religión judía, fuera y se hiciera judío de la religión judía, a ellos se les llamaban prosélitos, a esas personas. Jesús usa esa palabra, le dijo a los fariseos, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito. Como diciendo que eran misioneros, iban a los lugares para intentar crear prosélitos. Y dijo, y después los hacen peores que ustedes. Le dijo Jesús a los fariseos. Los fariseos no le caían, Jesús no le caía bien a los fariseos. Y entonces, pues, básicamente, sí había un modo, era el prosélito. Ese era el modo de entrar a la religión judía. Pero para entrar a la religión judía, ese prosélito tenía que cumplir ciertas cosas. Ciertas condiciones. Tenía que circuncidarse. Celebrar la Pascua, tenía que celebrar las fiestas. Había un bautismo, de hecho, que era un bautismo judío. En fin, habían ciertas cosas que tenía, pero todo tenía que ser porque tiene que hacerse judío. Ahora llega Pablo y dice, les tengo un misterio, un mysterion. ¿Y cuál era el misterio? Es precisamente ese, que los gentiles pudiesen alcanzar la salvación sin necesidad de pertenecer
a la religión judía. Y no era nuevo. En pantalla tenemos el siguiente slide, ¿verdad? Sí. Aunque ese pueblo elegido por Dios entendió parcialmente, porque los judíos realmente desde toda su historia entendieron de que no era para ellos solamente las condiciones que Dios tenía previstas para todos los seres humanos, era para todo el mundo que fuese fiel a Dios. Entonces, ellos lo sabían porque Dios le había dado orientaciones que aparecen tal vez en la página que está puesta ahora. Le había dado orientaciones. Está puesta de este lado. Ellos sí lo están mirando. Le había dado orientaciones de que tenían que ser condescendientes con el extranjero. Incluso les recordó que ellos también habían sido extranjeros en Egipto. Y por cierto habían sido tratados muy mal. Sí, que tuviesen piedad de la viuda, del pobre, que no fuera judío, porque el que era judío sí, con ese sí estaban comprometidos. Sí. Quiero decirles una cosa, hermanos adventistas del séptimo día de nuestra iglesia y todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Debemos tener mucho cuidado. Creernos tan únicos y tan exclusivos que miremos a los católicos a través del lente de la iglesia a la que pertenecen ellos. O con la mentalidad. O con la mentalidad que tengo yo. Con la mentalidad de la que acabamos de hablar, de estos judíos que decían, tú allí y yo aquí. Yo soy... Sí. Otra cosa. Yo soy adventista. Sí. Amén. Tú eres pentecostal, pues yo soy adventista. No sé si me entienden la idea, ¿no? No significa que no estoy firme. No confundan, no digan ahora que los pastores prietos están felices. Sí. Podemos estar. No significa, esto no significa que no estamos seguros de lo que creemos como adventistas. No, nunca. Ni significa que no sabemos o no tenemos una idea clara de las verdades bíblicas como las vemos. Es la actitud. Porque si yo te pregunto a ti, de parte... Bienvenida, Kelly. Te veo de momento y digo, bienvenida. Qué bueno. ¿Por qué razón? Porque eran los judíos el pueblo escogido de Dios, ¿sí o no? Sí. Sí, eso era verdad, no era mentira. Eso no era mentira. Guardaban la ley de Dios que Dios había enviado. ¿Era verdad? Sí. El problema no estaba en eso. El problema incluso no está en estar firme en lo que crees. Porque creo que soy adventista y creo que tengo verdades muy importantes que creo por la Biblia. Ese no es el asunto. El asunto es la actitud de exclusividad. Donde yo digo, este es un católico. No, yo soy adventista. Esa es la actitud que llevó al pueblo judío a que cuando llega una cosa como esta, le es totalmente misterioso. Le es misterioso. Es misterio. El misterio era simple. El misterio es los gentiles también tienen la puerta abierta. ¿Cómo traducimos eso hoy día? Sí. El espiritista también tiene la puerta abierta. Sí. Si quiere entrar, que entre. El católico, el pentecostal, el bautista, el metodista, todo el mundo tiene la puerta abierta. ¿A dónde? A Cristo. Nosotros no tenemos el monopolio de Jesús. No. Nosotros no compramos el derecho de autor de Jesucristo. No. La Biblia no tiene el copyright de la iglesia adventista. No, tampoco. ¿Entendemos la idea? ¿Tiene que ver con la verdad que creo? No. ¿Estoy firme en la verdad que creo? Sí. Tiene que ver con la actitud exclusiva que hace que yo me crea que por pertenecer a un pueblo determinado ya tengo el cielo bajo la manga.
que era lo que le sucedía al pueblo judío. Y tristemente, cuando Jesús llega, el mismo que les dio las leyes, a él mismo lo mataron. Porque cuando yo tengo la actitud exclusivista esta de que soy yo y nada más que yo, y es esto que creo y nada más que esto, cuando viene alguien que desafía un poco ese pensamiento, lo metemos en la cruz también. Entonces es importante que entendamos que Pablo, me imagino, tuvo tanto rechazo de algunos judíos precisamente porque él se llamaba a sí mismo el apóstol de ¿qué? De los gentiles. ¿Me puedes hablar un poquito sobre esto? Siendo él judío. ¿Me puedes hablar un poquito sobre esto? Está en la imagen siguiente. Sí, y también, además, ¿por qué razón él enfatiza que es un preso de Cristo, un preso de Jesucristo? Háblame un poquito sobre eso. Sí, él dice que él es preso de Cristo y yo quiero aclarar algo muy importante. Ajá. Con esta expresión. Uh-huh. Escuchen bien. Es importante reconocer que las cosas negativas, entre comillas, ¿no?, que nos pasó por cuenta del diablo. Yo leo todos los días mucho, tengo más de 1500 amigos en Facebook. Seguidores en Facebook, sí. Porque entonces, amigos, bueno, entonces hay un error grave que estoy mirando en los que se escriben unos a otros, de que el diablo, por ejemplo, ahora mismo hay un pastor en Cuba que se le quemó la casa. Estando durmiendo tenía una motorina, que son unos motorcitos eléctricos que lo usan allá como taxi, y están ganando algún dinerito algunos hermanos que se lo compran la familia aquí, y esa motorina la estaban cargando en la sala de la casa. Ellos se acuestan a dormir con un niño y por poco se le quemó toda la casa y por poco se queman ellos porque estaban durmiendo. Y si el niño no llora, no se hubieran quemado todos. Entonces hay algunas personas que dicen, no, el diablo quiso. Hermano, el que diga eso está cometiendo un error garrafal. Esa palabra la van a oír mucho de mí porque se me pega demasiado. Un error descomunal. ¿Quién dijo que los hijos de Dios los domina el diablo? ¿Quién dijo que a los hijos de Dios el diablo los lleva para aquí y para allá? Ni siquiera cuando dice la Biblia, que eso después habría que interpretarlo en una de las lecciones que voy a dar por las tardes, los sábados, que dice que Cristo fue llevado por el diablo al desierto. Eso hay que explicarlo bien para después entenderlo. No piensen ustedes que nosotros estamos en las manos del diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él no puede devorar a quien Dios no le permite devorar. ¿Están claros en eso? Entonces, no mencionemos tanto al diablo. Nuestros hermanitos pentecostales, que tal vez algunos nos están oyendo, que yo los quiero mucho a ellos, tengo familia dentro de la iglesia pentecostal. Nuestros hermanitos pentecostales se pasan la vida reprendiendo al diablo. Señores, dejen al diablo a un lado, ni lo mencionen. Cristo es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Dios fuerte, nuestro príncipe de paz. Ese es el que tenemos que estar mencionando siempre. Y fíjate tú si es así que Pablo dice, yo estoy preso y no es por el emperador romano. No es por el emperador romano. Yo estoy preso y no es porque el diablo me metió preso. No. De algún modo esta expresión de Pablo dice, yo estoy preso porque Jesús me ha traído aquí con algún propósito. Y él lo menciona como preso de Cristo. Está explicado en la lección, pero también creo que tenemos que verlo en el contexto de la lección. Cierto. En el contexto de este escrito de Efesios, a los Efesios. Porque miren esto. ¿Qué ustedes creerían si ustedes han tenido el concepto toda la vida que para ser salvo
Y déjenme decirles que nosotros nacimos en una época, siglo XIX, digo nosotros como adventistas del séptimo día. Ahora sí estoy hablando de nuestra organización. Nacimos en una época que en la historia de los Estados Unidos se registra como el Great Awakening o el Gran Despertar. Está en la historia, está en los libros de historia. No sé si ya lo prohibieron, pero si no lo han prohibido, todavía siguen en los libros de historia. El Gran Despertar de Estados Unidos no solo fue en Estados Unidos, dicho sea de paso. Pero nacimos en esa época. Muchos grupos surgieron en esa época. No lo niegue, porque es la realidad, está en la historia. Personas que dicen, no, pero como los adventistas ninguno. Bueno, no, si usted analiza la historia y no es adventista, porque si usted es adventista ya es otra historia. Y estoy usando la palabra historia en historia, ¿verdad? Si usted es adventista es otra historia, pero si usted conoce la historia y no es adventista, nosotros somos uno más. ¿Uno más de quiénes? De los mormones, de los Shakers, de los testigos de Jehová y de los adventistas. Si usted no es adventista y no ha estudiado la teología adventista y no se ha metido en el tema, quiero dar la noticia que surgimos en época similar. Mitad del siglo XIX, en el Gran Despertar. Curiosamente, cada uno de los grupos decía, hay que ser de mi grupo porque este es el grupo. Y si no es este grupo, estás perdido. Así surgimos. Obviamente, entendimos que no es así. Y entendimos que hay más allá de lo que nosotros podemos ver. Y entendimos que una persona que no es adventista podría ser salva porque la iglesia adventista no tiene el patrocinio de la salvación eterna. No, es Jesús. Y hay personas que han creído en Jesús y han aceptado su salvación. Y lo han amado. Y nunca han conocido siquiera la palabra adventista. ¿Sí o no? Sí. Ahora, si nosotros somos adventistas de estos que hemos pensado y creído que si usted no se bautiza en la iglesia adventista, se va para el infierno. Y llego yo y les digo, eso no es así. Estoy seguro que a algunos no les va a caer bien. Estoy totalmente seguro que a algunos no les va a caer bien. Ahora ustedes, ¿cómo tú crees que le habrá caído a algunos judíos que Pablo diga, no solo que los gentiles, o sea, los que no son judíos, no tienen que circuncidarse ni nada de eso? Ya eso debe de haberle caído malísimo a un montón de judíos, incluso cristianos. Y esas luchas están escritas en la Biblia. Si usted va al libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de que ahí se ven reflejadas esas discusiones, grandes discusiones. De que si hay que circuncidarse, de que si no hay que circuncidarse, de que si hay que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de que si no hay que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de que bla, bla, bla. O sea, esa fajazón se armó en la iglesia cristiana primitiva. Y ahora viene Pablo con una idea no bonita para los judíos, de decirle, mira, no solo que no tienen que circuncidarse, sino que yo fui llamado por Cristo para ser el apóstol de ellos. Estoy seguro que a Pablo algunos querían crucificarlo. Por supuesto. Cristianitos y todo. Cristianitos y todo. Cristianitos y todo. Hasta discusión con Pedro tuvo en un momento determinado. Entonces, en ese contexto, Pablo tiene que aclarar. Porque me imagino que algunos cuando lo vieron preso en Roma, dijeron, ahí está, ¿no te lo dije yo? Ese tipo es un impostor. Mira, el diablo lo metió en la cárcel para que aprenda que esto no es como él dice. Y en ese contexto, Pablo escribe, porque Pablo era terrible, escribe, preso de Jesucristo. Como diciendo, si tú crees que yo estoy aquí porque no estoy siguiendo a Dios, estás equivocado. Si yo estoy aquí es porque estoy en las manos de Dios. Amén, 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 amén. ¿Entendemos ahora el concepto? Porque no, una cosa es leer lo que se escribe y otra cosa es ver el contexto
histórico en el que se escribe. Sí. Ajá. Y hablando de contexto, no olviden nunca, Ujú. porque a veces queremos ser herméticos e inamovibles Sí. en cuanto a las costumbres. Ujú. Los judíos querían, oigan bien esto, Ujú. los judíos querían que los gentiles hicieran lo mismo Que ellos que hacían. hacían ellos. Y ahora se me ocurrió algo ahora que quiero decírselo. ¿Cómo? Porque hay algunos que le llaman reverencia a que haya silencio absoluto dentro del templo. Ujú. Y realmente eso fue siempre así. Ujú. Pero antes de eso se le llamaba reverencia también a entrar al templo descalzo. Y estoy aquí preguntándome ahora, ¿habrá alguien aquí entre nosotros Descalzo. irreverente que se ha atrevido a entrar a este lugar Descalzo. descalzo? Bueno, yo me recuerdo un hombre que iba a una iglesia allá en Cuba. Y me visitaba a mí mucho. Sí, ¿cuál era? ¿En qué iglesia? No me acuerdo. ¿En qué pueblo era? En la Vigiga Camagüey. En Camagüey. Sí. Eso fue curioso porque ese hombre, yo le di una tremenda lección a sí, él. ese hombre entraba descalzo a la iglesia. Yo nunca lo reprendí. Sí. Lo elogiaba. Ujú. Lo elogiaba y le decía, mire, esa es su costumbre, siga descalzo. Sí. Porque Bueno, sí. si usted entra con zapatos va a pecar. ¿Sabe por qué? Porque es lo que usted tiene en su cerebro es que eso no es bueno, Ujú. entrar con zapatos. De manera que si usted un día entra con zapatos, usted está haciendo algo que para usted no es bueno. Ujú. Y Yo me además acuerdo, usted se está apoyando en textos de la Biblia, Sí. porque Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, Santo es. tierra santa es. Yo me acuerdo de eso, sí. Pero Me acuerdo. él iba mucho a mi casa porque yo lo Sí. invitaba, y entonces un viernes de noche, un viernes de tarde vino a recibir el sábado a mi casa y no se quitó los zapatos. Y cuando le dije, vamos a orar, yo lo dejé con los zapatos puestos y oramos y todo y recibimos el sábado. Y después que ya me levanté, porque ya yo tenía en mente lo que le iba a decir, para darle una lección de amor, le dije, hermano, usted no se quitó los zapatos. Y nosotros estábamos hablando con Dios ahora mismo. Y de rodillas. Ay, hermano, ¿verdad? Yo le dije, mire, no tiene que quitárselo. ¿Usted se lo ha quitado alguna vez en la casa? No, nunca. Pero lo que usted se le ha olvidado es que en la casa suya también está Dios. Ujú. Y que Dios está en todas partes. Entonces, el hombre más nunca se quitó los zapatos para entrar al templo. Pero bueno, si aún así se quitaba los zapatos, ¿qué va? Pero Tampoco aquí está el estaba detalle, pecando. y es que esa lucha de que no, yo soy, es mi pueblo, estas son mis costumbres, tú tienes que hacer como yo hago, si tú no haces como yo hago, se rompió, se quebrantó, se destruyó, se echó por el suelo cuando se abrió el mensaje y se abrió esta oportunidad a los gentiles, que dicho sea de paso, estaba abierta desde siempre, hermanos. Desde siempre estuvo abierta. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Ruth? Una moabita. ¿Quién era Rahab? ¿Quién era Rahab? Una ramera. Era ramera cananea, ¿verdad? Cananea. Entraron al pueblo de Dios, ascendientes de Jesús, dicho sea de paso. O sea, siempre estuvo abierto. Esta palabra misterio significa que tú lo sabes, pero no querías saberlo. Ahora lo sabes de verdad, así que ya no tienes excusa porque ahora sí lo sabes. Es como que yo estoy en una calle y no hay señal. ¿Cuál es la ley del estado de la Florida cuando no hay señal y está en un área residencial? A ver, vamos a ver si aprendieron esto o si se les olvidó o si la licencia la sacaron de casualidad. Vamos a ver. En el estado de la Florida, si está en área residencial y no hay señal de límite de velocidad, ¿cuál es la velocidad? A ver, ¿25 o 35? 35. 35. 35. Ya. Entonces, pero no hay señal, así que ese es misterio. Y usted va a 40, pero no tiene justificación porque usted sabe que si no hay señal son que 35, aunque no haya señal, usted está en la Florida y es la ley. Pero para que no haya justificación, un día viene la policía y planta un letrero y dice, tácata, 35.
Como diciendo, ahora ya si no tienes excusa que tienes puesto el 35 allí. Básicamente esa es la idea de la palabra mysterion. Al judío le están diciendo, de siempre tú sabes que ellos tienen derecho, siempre lo has sabido, te has hecho el chivo loco, como decimos en mi tierra, te has hecho el que no sabe, pero tú sabes. Bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a plantar la señal de 35 para que no tengas excusa. ¿Sabes qué? Sí, ellos también tienen derecho a vida eterna y no tienen que ser judíos para eso. Ni tiene que circuncidarse. Y Pablo le dice, ese es el misterio que les tengo, que no es misterio, pero ustedes se quisieron hacer los listos pensando que es misterio, es declarado. El misterio del evangelio entonces consiste en ¿qué? A, B o C, que ustedes me dicen. Rápido, que el tiempo se nos fue. El misterio del evangelio consistía en que daba mucho temor cuando se conoció. Fue presentado con mucho misterio. Fue recibido con mucha alegría y sorpresa de que los gentiles estarían en igualdad de condiciones. Para algunos alegría y para otros sorpresa. Y para algunos alegría y sorpresa. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es? ¿A, B o C? Definitivamente la C. Como dije, para algunos alegría y para otros sorpresa. Y para algunos alegría y sorpresa. Pero para algunos no fue alegría. Para algunos no fue alegría. Y aquí es donde viene ahora la parte que creo que es la más importante de todas, y es cómo aplicamos esto a la iglesia. Háblame un poquito sobre eso. La iglesia es la que revela al mundo la sabiduría de Dios. O sea, nosotros no debemos por ningún concepto evangelizar atacando a la persona que no cree lo que yo creo. La forma más efectiva Exacto, o despreciando. de evangelizar es por contraste. Oigan bien esto, no lo habían oído nunca. Contraste. La forma más efectiva para evangelizar es por contraste. Por contraste. O sea, muestre al Cristo que vive dentro de usted y la gente va a seguir a Cristo sin que usted se lo ponga con una cuchara y le abra la boca a la fuerza. A mí no, hay una anécdota pequeña que es hasta casi un chiste, pero estamos en una clase y en clase se puede se hacen chistes. Algunas cosas que sí. Sí, se dice que una comitiva va a un barco que estaba vacío y entonces lo estaban teniendo como un museo para que la gente conociera el barco por dentro. Y van un grupo en fila, uno detrás de otro, a ver el barco. Y entonces el que estaba de uno en la cola era el que recibía la orientación del guía de turista y le decía, mire, este es el... Y entonces el guía de turista le decía al primero, miren, este es el cuarto, el camarote del capitán. Y entonces el primero de la cola le decía al de atrás, oye, el camarote del capitán, este es el camarote del capitán. Y se lo iban pasando el uno al otro. Y después decía, mire, esta es la cocina del barco. La cocina. Oye, esta es la cocina del barco. Oye, la cocina del barco. Y así fueron diciendo todas las partes del barco. Pero el último de atrás se quedó muy preocupado y le dice al de adelante, oye, dile al de adelante, que le diga al de adelante, que le pregunte al de adelante, que por qué aquí hay que hablar tan bajito. Dice, ok, oye, y le va diciendo uno al otro que por qué había que hablar tan bajito. Y el primero le dice, oiga, turista, y el turista me está pidiendo allá atrás que por qué aquí hay que hablar tan bajito. Y dice, yo no sé por qué ustedes hablan bajito, yo hablo bajito porque estoy ronco. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí?
¿Por qué? Porque mire, a veces cuando en mi casa, a veces Imitación. en mi casa a veces soy yo el que hablo alto. Voy a ser franco, no puedo ser hipócrita, a veces yo hablo altísimo. Pero cuando yo quiero que la gente en mi casa hable bajito y yo veo que están casi gritando, yo le digo, oiga, ¿y la familia cómo está? Y entonces la persona, sin darse cuenta, baja el volumen. Bueno, usted quiere demostrarle a todas las personas con quienes usted trata quién es Cristo. Sea usted Cristo. Está en las manos de Jesús. Vive Gálatas 2:20, que no vivo yo, sino que quien vive en mí. Eso lo dijo Pablo. Contraste. Otro modo de explicar contraste. No sé si ustedes saben que nosotros no inventamos la obra misionera. No sé si ustedes saben eso, ¿no? La iglesia adventista no inventó la obra misionera. ¿No? ¿Verdad? La obra misionera la inventaron los católicos. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. Sí. Cuando ellos llegaban al lugar, métodos incorrectos, bueno, imagínense, iban con un ejército que iba armado hasta los dientes. Claro que era método incorrecto. Yo no estoy justificándolo. Hasta los quemaban vivos. Solo estoy diciendo que ellos eran los primeros que tuvieron la idea de que ese evangelio llegara a otros lugares de obra misionera, de ese modo de obra misionera, porque el primero que inventó la obra misionera fue Jesús, cuando mandó a los discípulos a predicar el evangelio, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando del concepto típico, estoy hablando de los métodos, ¿no? Métodos de contraste. Las misiones, las famosas misiones, llegaba el católico, llegaba la misión católica a la selva y plantaban una misión y la cercaban alrededor. Entonces, dejaban que los nativos miraran. Los nativos miraban y veían qué rápido cortaban la leña porque tenían hachas. Y miraban y veían cómo se vestían. Qué extraño. Y miraban y miraban y miraban. Y contrastaban con ellos. Y estos lugares que se convertían en fuertes, españoles o portugueses o ingleses, pero estos fuertes básicamente se constituían lo que ellos llamaban misión. Y básicamente lo que hacían era que el nativo que estaba alrededor, que ya los estaban odiando hasta el cuello porque les estaban ocupando la tierra sin permiso, aún así, de que estaban ocupándole su tierra sin permiso y ya no habían caído, ya no entraron con el pie derecho, ya entraron mal. Pero aún así veían algunas ventajas en las cosas que ellos hacían allí. Y eso iniciaba, en muchos casos, iniciaba ¿qué cosa? Intercambio y trade. El problema más serio era que cuando no querían los mataban, ¿verdad? No estoy diciendo que el tema haya sido bonito, ni estoy diciendo que la historia haya sido muy agradable. Solo estoy diciendo de que el concepto original no estaba muy malo, que digamos. Su casa es una misión. Y el vecino mira y ve cómo reaccionas ante el dolor. Y ves cómo reaccionas ante los problemas. Y ves cómo tratas a tu mujer. Y ves cómo tratas a tu marido. A tus hijos. Y ves cómo tus hijos te tratan y cómo tratas a tus hijos. Tú eres la misión. Y los que están alrededor están ¿qué? Mirando. Tristemente, algunos no somos muy diferentes de los católicos. Plantaban la misión y lo que los nativos miraban era horrible. Tan horrible que sucede lo que le sucedió al indio Atuay, ¿verdad? Que lo pusieron para quemarlo y llega el sacerdote católico y le dice a un indio cubano y le dice, ¿quieres ir al cielo? Como para que se arrepintiera de sus pecados. Y el indio Atuay le dijo, la primera pregunta que el indio le dijo es, ¿los españoles van al cielo? Y el sacerdote le dijo, sí, los españoles van al cielo. Y el indio le dijo,
yo no quiero ir al cielo. Entonces no quiero ir al cielo. Entonces, puede ser que nuestra misión, si le preguntamos a un vecino, ¿usted quisiera ser adventista? Y le dicen, bueno, a juzgar por el vecino, no, mejor sigo siendo pentecostal. Pero ese no debiera ser el caso, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo Pablo hizo ese contraste? ¿Cómo Pablo reveló la sabiduría de Dios? ¿Cómo la iglesia revela la sabiduría de Dios? Cuando estamos en las manos de Jesús. Cuando somos semejantes a Jesús. Quiero que concluyas. Sí. ¿Cómo se revela la sabiduría de Dios? ¿Está la lámina ahí? Sí, está, aquí. Sí. Este pasaje de Elena White es maravilloso. Con él vamos a terminar. Cuanto más cerca, ya. dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones verán en abierto y claro contraste. Acuérdense que estamos hablando de la palabra contraste. Con su naturaleza perfecta. ¿Saben ustedes? Y quiero que me den otro chancecito. Ya con él terminamos, ¿sí? Ya concluye. Sí. Tú concluyes. Cuando yo estaba en el servicio militar, teníamos la ropa que teníamos era de saco de harina, teñido de verde. Horrible eso, se desteñía con el sol y aquello era horrible. Pero yo cogía y lavaba mi ropa y la ponía debajo de la colchoneta y para cuando yo me acostara toda la madrugada, la ropa saliera planchada y limpia. Y las botas le daba un poquito de agua porque estaban siempre enfangadas con el campo y le daba agua. Pero entonces me dieron la oportunidad en aquella ocasión, no siempre fue así, de ir a la iglesia el sábado por la mañana. Y yo con mi ropa planchadita de lo más bonita, los zapatos que le había dado agua, porque no tenía betún, agua. Entonces, un día, y cuando el primer día llego a la iglesia de Ciego de Ávila, nunca se me olvidará, allá en el centro de Cuba, porque la unidad militar mía estaba cerquita, que no era militar, era de agricultura. Era un campo de concentración, sí, vamos a hablarlo en claro. Era un campo de concentración, para ser realista. Y claro. Cuando yo llego a la iglesia, yo me veía de lo más limpiecito. Pero cuando yo me siento en un banco y veo a aquel que estaba al lado mío de traje, con corbata, una camisa blanca impecable, le miro los zapatos al que estaba allá y digo, ay Dios mío, los zapatos brillando con betún y qué sé yo, y me miro a mí, dije, yo estoy aquí en una forma horripilante sin saberlo. Quiero decirle, fíjese si me di cuenta que cuando terminamos a las 12 del día, el culto, porque cuando los cultos terminaban a las 12 del día, cuando terminábamos a las 12 del día, que salí para afuera, me dice un hermano de la iglesia, se llama Julio Pardillo y tal vez hasta me esté viendo por la televisión. Me dice, hermano, el sábado que viene usted pase primero por mi casa, le voy a dar la dirección y entonces yo le voy a tener un traje y un par de zapatos para que usted se bañe, se dé un bañito, porque hasta tampoco estaba muy limpio, para que se dé un bañito y se ponga un traje, que se lo voy a prestar para que usted siempre tenga un traje en la casa. También fue el hermano de Julio Gómez, también, que ya murió hace poco. Hermano, yo me di cuenta lo sucio que yo era cuando vi los demás que estaban limpios. La lección que saqué allí mismo, cuando yo me acerco a Jesús, hay más luz, todo el mundo está bien vestido y ahí es donde yo me doy cuenta lo sucio y mal vestido que estoy. ¿Quieres darte cuenta cuán vestido o mal o bien vestido tú estás? Acércate a Jesús. Pero bueno, tengo que terminar entonces con una nota positiva, y es que afortunadamente ese mismo Jesús te arregla. Te limpia. ¿Te das cuenta de lo mal vestido que estás? Bueno, quiero decirte, Él
Él mismo. te limpia y te arregla. Así que cuando lleguemos a otros que no creen lo que yo creo, yo no tengo que mostrarme a mí. Yo debería estar cerquita de Cristo para que vean a quién. A Jesús, que también como me cambió a mí y me cambia a mí a diario, también los puede cambiar a ellos. Amén, amén. Que Dios me los bendiga. Agradecemos a nuestros pastores Prieto. ¿Cuánto los extrañaban? Hoy tuvimos el privilegio de tener un buen tiempo junto con ellos. Hoy es un sábado bien especial. Bueno, como todos los sábados son especiales, ¿verdad? Descansando en la santa presencia de nuestro Dios. Y vamos ya a concluir cantando nuestro coro tema bien rapidito de Escuela Sabática. Recordarles que hoy a las 6 de la tarde, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el proyecto Luz en la Oscuridad. Vamos a darle luz. Pero ¿cómo vamos a dar luz? Viniendo esta tarde y participando, porque tenemos una programación bien especial para que tú disfrutes, pero no solamente disfrutes, sino que te lleves la bendición de Dios. Y vamos a tener también el privilegio de darle respuesta a algunas de las preguntas que fueron depositadas aquí. De hecho, si tú tienes alguna pregunta, la puedes depositar en la cajita y para el próximo encuentro, pues van a ser respondidas. Nuestro coro tema. El discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el gran estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción, una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios, podemos ser discípulos de fe. Estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción, una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de Dios, siendo un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una gran ofrenda traeré. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una gran ofrenda traeré. Seré un fiel discípulo de fe. Oramos. Señor y amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias.